Buen día, hermanos. Este día que creó el Señor, Él nos convoca a una asamblea, a una reunión de sus santos, a los que se congregan en comunidad Nuevo Pacto. Y como es un día tan especial, podemos aprovechar para hurgar cómo se inició y cómo se originó la iglesia, que es la novia de Cristo y que tiene en este tiempo una eventual y una importante misión dentro de este espacio de tiempo que Dios nos regala. Y quisiera dar lectura a un pasaje maravilloso de la Escritura que está en Efesios, en el libro de los Efesios. Y en ella nos dice así desde el versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y aquí muy importante, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, lo que hemos leído aquí es la trascendencia que tiene la iglesia dentro del mundo o en el mundo, ya que todas las cosas y todas las riquezas que le ha sido conferido a Cristo, Él lo ha traspasado a la iglesia. Entonces la iglesia tiene una cantidad ilimitada de bendiciones espirituales. Entonces, como Dios ha conferido tantas bendiciones y tantas riquezas espirituales a la iglesia, es importante conocer lo que implica pertenecer a una iglesia y operar dentro de una iglesia. Entonces, todas las cosas y todas las riquezas de Dios se encuentran dentro de la iglesia, no en los individuos de forma particular. Ningún individuo tiene para sí solo todas las riquezas que se pueden expresar dentro de una iglesia. Vamos a hacer una analogía medio tonta, ¿verdad? Supongamos que Cristiano Ronaldo hubiera nacido con el talento que tiene, con la habilidad que tiene para el fútbol. Él podría no haberse nunca sumado a un equipo de fútbol. Iba a ir creciendo y desarrollando su habilidad, pero hasta un tope, ¿verdad? Nunca iba a tener todos los logros que él pudo tener estando en un equipo de fútbol. Todos los logros y todos los beneficios económicos, mediáticos, relacionales que él tiene hoy día. Él tal vez a lo máximo que iba a llegar a hacer exhibiciones en la calle, ¿verdad? Entonces, Cristiano Ronaldo, al sumarse a un equipo, él obtiene una enorme cantidad de beneficio al trabajar con un equipo, ¿verdad? Aunque parece una analogía tonta, es más o menos similar a lo que sucede en la iglesia. Un individuo no puede obtener toda la iluminación por su lectura personal. Un individuo no puede obtener todas las bendiciones por su relación personal con el Señor. Un individuo no puede obtener solamente el luz con su sola lectura de la palabra de Dios. Él necesita de los hermanos, él necesita de la iglesia. ¿Por qué? Porque solamente la iglesia contiene la plenitud de Cristo. Entonces, lo que hace el Señor con nosotros es trabajar en nuestra individual para quebrantarlo, para que nosotros aprendamos a vivir en comunidad. Entonces,
eso no significa que los individuos no puedan obtener bendiciones, sí pueden obtener bendiciones, pero estas bendiciones siempre van a ser cortas, siempre van a estar limitadas. Entonces, lo que significa todo esto y lo que implica es que una persona, un cristiano, no debe interesarse solo en su equipamiento personal, en su edificación personal, sino es que él está insertado en un cuerpo, como estábamos leyendo en esa carta a los Efesios. Entonces, él está insertado en el cuerpo, él no puede salir de ahí. Y todas las bendiciones le llegan por pertenecer a ese cuerpo. Si él quiere conseguir niveles espirituales, él necesita trabajar y operar dentro del cuerpo, no solamente estar incrustado ahí, sin hacer nada. Bueno, entonces el Señor hoy ya no está en la tierra, pero expresa su deseo y realiza sus operaciones a través de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que ser un canal que no tenga ningún obstáculo para que el Señor, el Espíritu Santo, se exprese a través de ello. Cuando una persona actúa de una forma individual, a pesar que se congrega en la iglesia, él está haciendo obstáculo para el trabajo de Dios, porque la idea de Dios, el sueño de Dios se cumple solamente en la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros vemos en Génesis que fueron creadas dos personas, una es Adán y otra es Eva. Vemos en 1 Corintios 15 que se afirma que Adán tipifica al Señor Jesucristo. Y en Romanos 5 dice que Adán era la figura del hombre por venir. Entonces, Adán es una representación de Cristo. Pero también estaba en escena en Génesis Eva. Y el Señor da muchos detalles acerca de la creación de Eva. Y se deja constancia de eso. Nosotros vemos en Génesis 2 esto. En Efesios 5 vemos claramente que Eva es una analogía de la iglesia. Entonces, el propósito eterno de Dios se cumple en Adán y también en Eva. Adán solo no iba a cumplir el propósito de Dios. Entonces, vemos en Génesis 2 y en Efesios 5 a una mujer. Y esta mujer es la iglesia. Entonces, algo interesante de subrayar es que esta mujer, la primera mujer, que está en Génesis Eva, es creada antes de la caída, entonces cuando no existía pecado. En cambio, la segunda mujer, que es la iglesia, es creada luego de la caída, aparece luego de la caída. Entonces, el propósito de Dios, si nosotros hacemos un E con flecha, se cumple parcialmente por Cristo y parcialmente con la iglesia. Entonces, para que el propósito de Dios se cumpla, debe estar presente Cristo y la iglesia. La iglesia es sumamente importante en el propósito, en el designio de Dios. Dios necesita a la iglesia, no hacer nada fuera de la iglesia y sin que lo haga a través de ella. Entonces, en Génesis también se nos dice que antes de crearle a Eva, Dios busca una ayuda idónea para Adán y le trae todos los animales, todo lo que fueron creados de la tierra, se le acerca a Adán y no se halló ninguna ayuda idónea para él. Entonces Dios cambia su operación y entonces hace caer en sueño profundo a Adán y de él mismo extrae el material, no de la tierra, el material del cual se hace o le crea a Eva. Entonces, todas las cosas hechas de la tierra, pero no sacadas del cuerpo de Adán, no podían ser su ayuda idónea. De igual manera, la iglesia procede de Cristo, es un material extraído de Cristo Jesús, nace a través de la obra de Cristo Jesús. Cualquier cosa que esté fuera de Cristo y no haya sido extraído de Cristo, entonces esta no pertenece a Cristo, no es de la iglesia. Muchas veces se quiere traer a la iglesia y forman parte de la iglesia cosas que son creaciones de la tierra, que corresponden al mundo terrenal, pero que no son ayuda idónea de Cristo. A veces los talentos naturales, mi inteligencia natural, mi verborragia, mi dialéctica natural, mi capacidad para cantar natural, pero estas cosas son de la tierra, no han sido quitadas de Cristo. Por eso que muchas veces el Señor, cuando una persona se convierte, esta pasa por un proceso de pruebas,
porque el Señor está trabajando en él para que las cosas que nazcan a partir de allí en él sean cosas que nacen dentro del Espíritu. Entonces, la vida natural no tiene lugar dentro de la iglesia. Así que todo lo que procede, todo lo que no procede de Cristo, no puede ser la iglesia. Entonces lo que hace Dios en este caso es trabajar sobre nuestro individualismo, porque hemos vivido toda una vida de habernos ejercitado en nuestra individualidad y nuestro egoísmo. Y Dios nos trae a la iglesia a formar parte de un cuerpo, de una congregación, donde empezamos a funcionar como un cuerpo, ya no como individuos separados, ¿verdad? Eso es lo que nos transmite a nosotros la teología de la Trinidad. Se puede decir muchas cosas complejas acerca de la Trinidad, pero la idea que tenemos que traer del concepto de la Trinidad es que Dios es un Dios en relaciones. Dios todo lo que hace, lo hace unido. Dios lo hace en las tres personas, los tres actúan juntos. Entonces, en la iglesia, Dios no va a actuar de una manera diferente con la iglesia. Por eso es que la iglesia es una congregación, una asamblea de los santos. Y Dios espera que su iglesia imite la forma como Él opera. Si Dios actúa en relaciones, entonces la iglesia tiene que empezar a actuar en relaciones. Nadie es un llanero solitario. Los llaneros solitarios no existen, no tienen cabida en la iglesia. Y aquellos que solamente piensan en su equipamiento espiritual personal, en su devocional espiritual personal, aquellos que no entienden el concepto de la iglesia, se van a quedar atrás. Entonces es muy importante entender acerca del origen de la iglesia, ¿verdad? Y cómo opera la iglesia y nuestra responsabilidad dentro de ella. Entonces, cuando nosotros queremos traer algo dentro de la iglesia, una idea, una actividad dentro de la iglesia, tiene que nacer del Espíritu, tiene que haber nacido de Cristo. Cualquier cosa que nazca de nuestro propio impulso, de nuestra propia idea, no tiene cabida en la iglesia. El hombre se pregunta muchas veces si esto es bueno o es malo. Dios pregunta de dónde procede, cuál es el origen de esto, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante como decía el pastor Valdés el domingo pasado, que habitemos en la presencia del Señor, que hagamos una habitación con Él, porque esa habitación es donde surgen las ideas divinas, donde nacen los proyectos de Dios, donde nace el impulso divino para que nosotros operemos dentro de una comunidad, dentro de la congregación. Y hay un pasaje que le voy a leer que está en Génesis 2:21. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Dios produce la iglesia a través de la muerte de Cristo. Y en este pasaje que leímos no dice que Adán murió, pero dice que le hizo caer en sueño profundo. Tenemos que recordar que este pasaje se cita antes de la caída. Entonces, antes de la caída no existía la muerte. Entonces, la creación de Eva fue realizada en un escenario donde el pecado y la muerte no existían. Y allí surge Eva. Bueno, entonces, nosotros vemos que el sueño de Adán representa el aspecto de la muerte de Cristo que no estaba relacionada con la redención. Hay un aspecto en la muerte de Cristo que no está relacionado con el perdón de los pecados, sino con la impartición de vida, con la impartición de Él mismo. Entonces, Dios, ¿qué hace? Dios toma algo de Cristo y lo usa para crear a la iglesia. Entonces, hay dos aspectos en la obra de Cristo en la cruz. Un aspecto negativo que tiene que ver con el perdón de nuestro pecado, y un aspecto positivo que tiene que ver con la impartición de vida, con la impartición de Cristo mismo. Y con esta impartición es que Él crea la iglesia. Tenemos que también recordar que una vez que Cristo agoniza y muere, el aspecto de la redención, el perdón de los pecados, fue un asunto acabado.
Pero entonces fueron los soldados para quebrarle las piernas, dice la palabra, y encontraron que estaba muerto. Entonces uno de los soldados le tira una lanza, le abre el costado y sale de ella agua y sangre. Entonces la sangre tipifica el perdón de los pecados y el agua tipifica la vida, la creación de la iglesia. Cuando su costado es abierto, el asunto del pecado ya estaba solucionado. Entonces la iglesia se crea en ese momento donde el pecado ya estaba solucionado. Entonces la iglesia tiene una relación, un aspecto donde no existe pecado, donde no puede ser tocada por el pecado. Y eso nosotros tenemos que conocerlo. Entonces, así como Eva fue creada a partir del costado de Adán, entonces la iglesia es creada a partir del costado abierto de Jesucristo, ¿verdad? Entonces la sangre, hay dos elementos: la sangre, que tiene relación con el perdón de los pecados, y el agua, que tiene que ver con la impartición de vida, con la creación de la iglesia. Nosotros tenemos que saber también que el Señor Jesucristo, cuando dice, y sobre esta roca construiré mi iglesia, inmediatamente Él dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es la primera vez que cita la iglesia y menciona el infierno. ¿Por qué? Una vez que estás dentro de la iglesia, inmediatamente ya estás en un ambiente de guerra. Y Él dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra el individuo. El único que puede, o la única que puede derrotar a las puertas del infierno es la iglesia, no el individuo. Entonces, volvemos otra vez a subrayar la misma idea, ¿verdad? Las bendiciones contenidas en la iglesia son ilimitadas. La iglesia puede conseguir mucho más de lo que puede conseguir un individuo. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a entender el concepto de la iglesia como un cuerpo, como un organismo vivo al que nosotros hemos sido incrustados. Si nosotros salimos de ahí, nosotros estamos cometiendo una aberración. Estamos haciendo algo antinatural, algo que el cuerpo no puede admitir, un trauma enorme al cuerpo. Entonces, nosotros estamos acoyuntados al cuerpo de Cristo. Dios nos puso ahí, no nos puso en otro lugar. Y en ese lugar nos puso el Señor, porque ahí se encuentran las bendiciones ilimitadas de Él y porque ahí nosotros podemos ser beneficiados. Si nosotros nos congregamos, en otras palabras, asistimos nomás, no estamos actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que Dios quiere es que estemos acoyuntados al cuerpo de Cristo y movilizándonos como una iglesia. Vamos a lectura ahora a dos pasajes del Nuevo Testamento. El primero está en 1 Corintios 15, 3, que dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el otro está en Efesios 5, 25, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, entonces dice, en el primer pasaje, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, es el aspecto de Cristo, es su aspecto redentor. Cristo da su vida por la iglesia para redimirle sus pecados. Pero también en el libro a los Éfesos se nos dice que Cristo se entregó por amor. Entonces, una cosa es morir por los pecados y otra cosa es morir por amor. Morir por el pecado soluciona el problema del pecado, a eso se refiere la redención. Pero la entrega de Cristo por nosotros es un asunto de amor, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de Dios, la iglesia nunca pecó y jamás estuvo relacionada con el pecado, al igual que Eva. Eva fue creada en un escenario donde no existía el pecado ni la muerte. Y la iglesia se crea en un momento donde la redención estaba solucionada. El tema de la iglesia
es un asunto muy serio y Dios lo considera así, ¿verdad? Y así lo dispuso. Aquella persona que solamente se interesa en su edificación personal, en su equipamiento personal, no ha madurado, no entiende todavía lo que significa estar acoyuntado a un cuerpo y no va a recibir muchas bendiciones de Dios. Que en este día podamos, con esta corta reflexión, empezar a comprender la importancia que Dios le da a la iglesia, el amor que Dios ha desplegado hacia la iglesia. Y nosotros vemos en Apocalipsis que los juicios se hacen a los impíos en forma individual, pero vemos que Dios le llama, al Señor Jesús le llama la atención a las iglesias. No hay ninguna parte donde se le llama la atención a los individuos, a los cristianos de forma individual, sino a la iglesia. Todo lo bueno y todo lo malo que le suceda a la iglesia me va a afectar a mí. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a desarrollar un sentido de cuerpo. El cuerpo se mueve armoniosamente, se mueve elegantemente, se mueve todos juntos, se mueven hacia una misma dirección. Y ese es el entendimiento que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Porque Dios lo dispuso de esa manera. Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Inmediatamente luego de haber nosotros sido salvados, el Señor ya nos puso una iglesia. Nos reclutó en la iglesia, porque allí Él quiere que nosotros funcionemos. A Adán se le puso una ayuda idónea. Y a Cristo se le ha dado una ayuda idónea. Esa ayuda idónea es la iglesia. El Señor lo que busca es la iglesia. Y nosotros, con la ayuda de Dios, y en este tiempo empezaremos a desarrollar este concepto del cuerpo de Cristo, donde hemos sido acoyuntados. Y que en este día el Señor nos bendiga en la asamblea que tengamos, que podamos tener, como dice la palabra, un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo propósito todo. Y voy a hacer y les pido que me acompañen en esta oración para pedirle al Señor que en su gracia nos dé entendimiento de la profundidad de la implicancia de pertenecer a una iglesia local, ¿verdad? Señor, en esta mañana, Señor, o a la hora que nos toque ver este video, queremos agradecerte porque, Señor, tú nos salvaste en el tiempo aceptable, en un tiempo determinado de nuestra historia, y nos pusiste, Señor Dios, en una iglesia, nos acoyuntaste allí, Señor, para que nosotros, conjuntamente con otros hermanos, con otros miembros, podamos expresar, Señor, la riqueza de Cristo en la tierra. Que tú puedas hallar en nosotros, Señor Dios, canales libres para que tú puedas expresarte al mundo, Señor, y que no seamos obstáculo para ti. Señor, dale a Comunidad Nuevo Pacto la gracia de conocer, Señor Dios, de entender, de tener el sentido del cuerpo de Cristo, Señor. Que hoy, Señor, tú nos bendigas en la asamblea. Que, Señor Dios amado, tu presencia esté, que todo lo que nazca, Señor Dios, que todo lo que surja de Cristo, de la profundidad, Señor, de tu Espíritu, y que, Señor, la naturaleza humana, las buenas ideas humanas, Señor, las buenas ideas carnales, no tengan participación, Señor, en la congregación de los santos, Señor. Te damos gracias por esta reflexión, que, Señor, alcance a todos tus hijos, Señor, y tu bendición continúe con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a todos nosotros, y nos vemos esta tarde y noche. Bendiciones.